Existe una ley operando en tu vida en este momento. No pide permiso, no negocia, no juzga si crees en ella o no, simplemente responde. La mayoría de la gente piensa que no ve resultados porque le falta suerte, oportunidades o dinero. Pero la verdadera razón es mucho más silenciosa, tan sutil que pasa desapercibida por años, mientras los sueños se posponen y la frustración crece. Y si te dijera que esta ley siempre ha estado activa en tu vida, incluso cuando las cosas salieron mal. La ley de atracción no selecciona ni elige a las personas, responde a estados del ser, y es precisamente ahí donde casi todo el mundo se confunde. La gente cree que no ve resultados porque no pidió bien, o no visualizó suficiente, o todavía no encontró la técnica correcta. Pero a la ley nunca le ha importado lo que pidas. Responde a quién eres en tu nivel más profundo. Podrías decir que quieres prosperar, pero sí, cuando piensas en dinero, tu cuerpo reacciona con tensión, miedo o culpa. Esa es la señal que estás enviando. La ley responde al patrón dominante, no a una intención ocasional. Responde a tus sentimientos habituales, a la identidad silenciosa que llevas contigo todos los días. Por mucho tiempo en mi vida, no entendí esto. Trabajaba duro, me levantaba temprano y hacía todo lo que me decían que una persona responsable debía hacer. Pero por dentro me sentía limitado. No me veía como alguien destinado a crecer. Y mi vida reflejaba perfectamente eso. El esfuerzo era inmenso, los resultados escasos. No porque el universo estuviera en mi contra, sino porque estaba en armonía con la escasez, no con la expansión. Observa cómo esto se manifiesta en la mayoría de la gente hoy en día. Dicen que quieren más, pero se sienten incómodos cuando reciben más. Quieren ganar mejor, pero sienten culpa al pedir lo que valen. Quieren prosperar, pero asocian el dinero con problemas, pleitos familiares, estrés y pérdida de paz. ¿Cómo podría la ley responder de otra manera? Estudios modernos sobre el comportamiento humano muestran que el cerebro reacciona al dinero de la misma manera que reacciona a las amenazas cuando el miedo está asociado a él. Esto significa que incluso cuando surge una oportunidad, una persona podría evitarla inconscientemente, simplemente para mantener la coherencia con lo que le resulta familiar. La ley simplemente sigue este movimiento. Yo viví esto en carne propia. Hubo una etapa en la que cada vez que algo bueno empezaba a suceder, encontraba una forma de echarlo a perder. Un retraso, una decisión impulsiva, una rendición disfrazada de prudencia. En ese momento, no le llamaba autosabotaje, le llamaba realidad. Hoy sé, era mi autoimagen en acción. La ley es impersonal. No recompensa el esfuerzo ni castiga los errores. Simplemente refleja. Si te ves como alguien que batalla, atraes situaciones que exigen batallar. Si te ves como alguien que solo sobrevive, atraes solo lo suficiente para seguir sobreviviendo. Y esto explica por qué tanta gente dice, mientras más corro, más parece que me quedo en el mismo lugar. Hay ejemplos claros de personas que entendieron esto desde temprano. Oprah Winfrey no empezó cambiando el mundo. Empezó cambiando cómo se percibía a sí misma dentro de él. Antes de cualquier logro externo, construyó una identidad interna consistente con la vida que quería vivir. La ley respondió a esa coherencia. Pero también hay ejemplos del lado opuesto. Personas que lograron fama, dinero y reconocimiento rápidamente, sin jamás ajustar su propia identidad. Muchos lo perdieron todo porque, internamente, nunca sintieron que pertenecían a ese nivel. La ley no sostiene lo que la mente rechaza. Aquí hay una verdad simple e incómoda. La ley de atracción está funcionando para ti 24 horas al día. Cuando algo no está funcionando, no es porque la ley falló. Es porque fue demasiado precisa. Mira tu vida ahora. Observa los patrones que se siguen repitiendo. Las mismas batallas financieras, las mismas limitaciones, los mismos ciclos emocionales. Eso no es mala suerte. Eso es consistencia interna. Cuando entiendes esto, dejas de pelear contra el mundo y empiezas a ajustar la fuente. Porque en el momento en que cambias el estado interno desde el cual piensas, sientes y decides,
La ley no tiene otra opción más que responder diferente. No estás atrayendo lo que deseas, estás atrayendo lo que se alinea con quien crees ser. Y hasta que esa creencia cambie, la respuesta seguirá siendo exactamente la misma. Hay un punto donde el esfuerzo deja de ser una virtud y se convierte en una trampa. La mayoría de la gente nunca se da cuenta cuando cruza esa línea. Creen que si trabajan más duro, sacrifican más o simplemente aguantan un poco más, la vida finalmente los recompensará. Pero el esfuerzo, por sí mismo, no crea un cambio real, solo amplifica el patrón que ya existe. Viví exactamente así por años, trabajando duro, aceptando lo que viniera, conformándome con lo que fuera. Por fuera parecía responsabilidad, por dentro era supervivencia. Mi problema no era falta de acción, era un problema de dirección interna, y hasta que eso cambió, nada cambió de verdad. Mira cómo esto se manifiesta en la vida diaria. Personas que se levantan temprano, enfrentan el tráfico, trabajan todo el día, llegan a casa exhaustas y aún así viven preocupadas por las cuentas. ¿Te has dado cuenta cuántos de ellos dicen cosas como «el dinero se me escurre entre los dedos» o «así como entra se va»? Esto no es falta de esfuerzo. Es un patrón interno que neutraliza cualquier progreso. Investigaciones sobre el comportamiento financiero muestran que las personas bajo estrés constante tienden a tomar decisiones más impulsivas, incluso cuando ganan más. Gastan para aliviar la tensión, posponen la planificación y confunden el descanso momentáneo con una recompensa merecida. El resultado es predecible. A más esfuerzo, más agotamiento. A más agotamiento, menos claridad. Hubo un momento clave en mi vida cuando esto se hizo claro. Tenía un empleo, estabilidad, pero me sentía atrapado. No era un mal trabajo, era una identidad demasiado pequeña para quien estaba empezando a ser por dentro. Cuando decidí renunciar y abrir un negocio de limpieza, mucha gente pensó que estaba loco. No tenía educación formal, ni historial de negocios, ni garantías. Pero ya no estaba operando desde el miedo. Y eso hizo toda la diferencia. En el primer año, ese negocio generó más de $100,000, y esto no sucedió porque sacrificara más que antes, me desvelara más o me agotara por completo. Eso ya lo hacía. La diferencia fue interna. Por primera vez el esfuerzo venía de un lugar diferente. Ya no intentaba probarle nada a nadie, ni escapar de la escasez. Estaba construyendo con intención, claridad y una nueva percepción de quién era. Las mismas acciones tomaron un peso diferente porque la identidad detrás de ellas había cambiado. Tomé decisiones con mayor firmeza, negocié con más calma y no acepté tratos que no tenían sentido. No había desesperación, había dirección. Y cuando el esfuerzo se alinea con la identidad, la ley de atracción responde de forma natural, sin resistencia. No fue suerte, fue coherencia. La mayoría de la gente hoy hace precisamente lo contrario. Intentan cambiar su vida mientras se aferran a la misma identidad. Quieren resultados diferentes, pero siguen pensando, sintiendo y decidiendo desde el mismo lugar. Eso es como pisar el acelerador con el freno de mano puesto. Si esto te está haciendo sentido hasta ahora, dale me gusta y suscríbete al canal. Este simple gesto es lo que permite que este tipo de contenido siga existiendo y llegue a personas que están atrapadas precisamente en este ciclo de esfuerzo sin recompensa. Cuando haces esto, no solo ayudas al canal, estás participando en la expansión de este mensaje. Hay ejemplos claros de lo que sucede cuando el patrón interno no coincide con lo externo. Muchos ganadores de grandes premios financieros terminan endeudados solo unos pocos años después. Estudios muestran que la mayoría regresa al mismo nivel financiero que antes, no porque no hubiera suficiente dinero, sino porque la identidad siguió siendo la misma. El esfuerzo por ganar no compensó la falta de alineación interna para sostenerlo. Esto sucede a menor escala todos los días. Personas que reciben un aumento y poco después enfrentan las mismas dificultades. Personas cuyos ingresos mejoran, pero cuyo estado emocional se deteriora. El problema nunca fue la cantidad de dinero,
siempre fue el punto interno desde el que operan. Aquí está la verdad que casi nadie quiere escuchar. Trabajar más duro no te eleva a un nuevo nivel. Solo un cambio de conciencia hace eso. El esfuerzo correcto surge después del cambio interno, no antes. Cuando entiendes esto, dejas de enorgullecerte del agotamiento y empiezas a valorar la claridad. Porque la prosperidad no es el fruto del agotamiento, es el fruto de la alineación. Y hasta que esa alineación sucede, todo esfuerzo extra solo te mantiene exactamente donde siempre has estado. Tu autoimagen es el centro de mando de tu vida. Dicta cuánto te permites ganar, cuánto aceptas recibir, cuán digno te sientes de oportunidades, respeto y crecimiento. Funciona como un termostato invisible. Cuando algo externo intenta exceder el nivel que consideras normal para ti, inconscientemente encuentras una forma de reducirlo, retrasarlo o perderlo. Por muchos años, cargué con una imagen interna extremadamente limitada. No me veía inteligente. No me veía capaz de liderar, enseñar o prosperar. Esta percepción no gritaba en mi mente, susurraba. Aparecía en pequeñas elecciones, en patrones repetidos, en el tipo de vida que aceptaba como realista. Incluso cuando surgían oportunidades, algo dentro de mí decía, esto no es para ti. Y la verdad es que, mientras esa identidad no cambie, no importa lo que suceda afuera, una persona podría incluso ascender por un tiempo, pero pronto regresa al nivel que considera cómodo. Investigaciones en psicología del comportamiento muestran que las personas tienden a mantener la consistencia con su propia identidad, incluso cuando esa identidad es perjudicial. El cerebro tiende a favorecer lo familiar sobre lo óptimo. Por eso, mucha gente dice que quiere prosperar, pero entra en pánico cuando sus ingresos aumentan. No es miedo al fracaso, es miedo al éxito que choca con cómo se ven a sí mismos. Recuerdo una etapa en particular donde esto se me hizo súper claro. Veía a la gente a la que le iba súper bien y por dentro sentía una mezcla rara de admiración e inquietud. Admiración por lo que lograban, pero incomodidad porque, de alguna manera, yo no sentía que encajara con ellos. Simplemente no me parecía normal. Y cualquier cosa que no se sienta normal es increíblemente difícil de mantener. Precisamente por esto mucha gente gana más dinero y aún así vive con ansiedad. Sus finanzas crecen, pero su sentido de quiénes son no logra ir al mismo ritmo. Empiezan a vivir con miedo a perder, a sentirse culpables por lo que ganan y a sentir constantemente que algo va a salir mal. La ley universal, a su vez, responde a esta tensión interna trayendo inestabilidad. Hay ejemplos muy claros de personas que entendieron este principio desde el principio. Jim Carrey, mucho antes de ser súper famoso, ya se veía a sí mismo destinado a lograr cosas impresionantes. No esperó a que su realidad externa cambiara antes de alinear su identidad. En cambio, ajustó su identidad y mantuvo esa visión internamente por muchos años, hasta que el mundo tuvo que ponerse al día. Por otro lado, muchísimos artistas, atletas y figuras públicas han logrado fama y fortuna rápidamente, solo para descuidar el desarrollo de su autoimagen. Muchos cayeron en excesos, acumularon deudas enormes, desarrollaron adicciones y se autosabotearon. Esto no fue por falta de talento o recursos económicos, sino porque, muy en el fondo, todavía se veían como personas insuficientes, inseguras o que no valían la pena. La ley universal simplemente reflejó ese conflicto interno. Tu autoimagen dicta cómo hablas, cómo te comportas y qué toleras en la vida. Las personas con una autoimagen fuerte y positiva no necesitan imponerse a la fuerza. Simplemente se niegan a aceptar algo que no esté alineado con su verdadero ser. Cuando tu identidad está en armonía, las decisiones se vuelven mucho más claras y la ansiedad desaparece de forma natural. No necesitas convencer al mundo de nada. El mundo siempre refleja cómo te percibes a ti mismo. Si te ves como alguien que siempre está batallando, la vida te presentará batallas. Si te ves simplemente sobreviviendo, no recibirás nada más que eso. Sobrevivir. Sin embargo, cuando ajustas tu imagen interna a la de alguien que crea y sostiene, todo empieza a reacomodarse. Lo que no te sientas cómodo manteniendo, lo perderás.
no como un castigo, sino por una cuestión de coherencia interna. Entender por sí solo no es suficiente. La verdadera transformación empieza cuando la conciencia se convierte en práctica constante. Esto lo descubrí cuando dejé de intentar controlar mis pensamientos y en su lugar simplemente los observé, sin corregir, sin juzgar. Fue precisamente ahí cuando todo empezó a cambiar. Durante 7 días consecutivos, cada vez que surjan pensamientos sobre el dinero o tu futuro, simplemente observa la emoción inicial que aparece. No intentes cambiar nada, solo observa. Cuando apliqué esto, mis actitudes se transformaron incluso antes de que se manifestaran resultados externos. Empecé a tomar mejores decisiones y a aceptar menos, todo con una claridad recién descubierta. La mayoría de la gente vive en un estado de reacción constante. Reaccionan a las facturas que llegan, a los titulares de noticias negativas, a las vidas perfectas de otros en redes sociales. Y cada una de esas reacciones proviene del miedo o de la comparación. Reaccionar es automático, impulsivo e invariablemente perpetúa los mismos patrones de siempre. En consecuencia, la reacción nunca puede crear prosperidad. Solo repite el pasado. Una respuesta consciente es totalmente diferente. Responder exige presencia, claridad y una elección deliberada. Cuando observas una emoción sin intentar evadirla o combatirla, esa emoción poco a poco empieza a perder su poder. Deja de dictar tus decisiones en los momentos de calma, y en el instante en que tus decisiones cambian, aunque sea sutilmente, tus resultados también empiezan a transformarse. La vida no solo reacciona a tus palabras, responde a cómo tú a su vez le respondes. Hay un factor silencioso que moldea tus resultados diarios, uno que casi nadie toma en serio: el ambiente mental y emocional que permites que te rodee. La ley de la atracción no responde solo a lo que piensas, sino a lo que absorbes continuamente. Conversaciones, noticias, quejas, chistes sobre el fracaso, comentarios sobre lo difícil que es el dinero, todo esto se filtra, se acumula y al final forma un patrón. Durante una etapa específica de mi vida, me encontré rodeado de personas bien intencionadas, pero profundamente condicionadas por una mentalidad de escasez. Cada conversación giraba en torno a problemas, a lo carísimo que estaba todo y a lo increíblemente difícil que era crecer. No me di cuenta en ese momento, pero esta entrada constante estaba moldeando sutilmente mis expectativas. Pude haber intentado pensar diferente, pero pasaba horas cada día inmerso en justo lo contrario. La ley universal respondía a lo que era dominante, no a lo que era meramente ocasional. Observa a la mayoría de la gente hoy en día. Empiezan sus mañanas consumiendo noticias negativas, luego comparan sus vidas con las de otros y terminan sus noches quejándose de agotamiento. Luego se preguntan por qué se sienten desmotivados, ansiosos o estancados económicamente. No es falta de capacidad, es saturación mental. La investigación sobre el comportamiento humano demuestra consistentemente que el ambiente influye en las decisiones mucho más profundamente que la pura fuerza de voluntad. Las personas expuestas constantemente a estímulos negativos tienden a tomar riesgos excesivos y perjudiciales o a evitar cualquier riesgo por completo. En ambos escenarios, el crecimiento se estanca inevitablemente. La ley de la atracción simplemente refleja este estado interno contaminado. Me di cuenta de que necesitaba hacer algo que en ese momento se sentía radical. Empecé a filtrar meticulosamente lo que permitía entrar en mi mente. No por arrogancia, sino por un profundo sentido de responsabilidad. Dejé de participar en conversaciones que reforzaban limitaciones. Empecé a elegir deliberadamente qué escuchaba, qué leía y con quién pasaba la mayor parte de mi tiempo. Esto no era aislamiento, era alineación. Esto cambió absolutamente todo. Mis pensamientos ganaron claridad. Mi energía cambió de manera palpable. Mis decisiones se volvieron mucho más firmes y, sorprendentemente, las oportunidades empezaron a surgir de lugares totalmente inesperados. La ley universal no respondió a la quietud externa, respondió al nuevo patrón interno que esa quietud había fomentado. Hay ejemplos muy conocidos de este fenómeno:
Figuras como Elon Musk han enfatizado consistentemente la importancia de proteger el tiempo y la atención de uno mismo del ruido innecesario. Esto no es un genio místico, es una profunda coherencia mental. Cuando tu ambiente interno está claro y sin contaminar, la mente crea de forma natural. Cuando está contaminado, la mente solo se esfuerza por sobrevivir. Lo contrario es igual de cierto. Muchas figuras públicas han visto sus vidas desmoronarse, no por falta de talento, sino porque persistieron en ambientes que fomentaban el exceso, la impulsividad y la pérdida de arraigo personal. La ley universal respondió a ese desorden interno, no a su fama externa. Aquí hay una pregunta sencilla, pero quizás incómoda. ¿El ambiente en el que vives hoy refuerza a la persona que aspiras a ser o a la persona que simplemente has aprendido a ser? La ley de la atracción no te aísla de tu entorno. Trata a ambos como un sistema singular e interconectado. Si buscas un reto práctico, intenta esto por 7 días. Reduce drásticamente tu exposición a conversaciones negativas, noticias excesivas y comparaciones constantes. Reemplázalas con silencio, lectura constructiva o simplemente observación tranquila. El objetivo no es escapar del mundo, sino recalibrar tu brújula interna. Notarás algo bastante interesante. Tu forma de pensar cambia sin esfuerzo. Tus emociones se estabilizan y tus decisiones empiezan a reflejar más quién realmente aspiras a ser, en lugar de quién tu entorno te estaba condicionando a ser. La ley universal no responde a tus deseos teóricos, responde al campo energético en el que operas diariamente. Cambia tu ambiente interno y externo, y la respuesta de la vida se transformará junto con ello, sin lucha, sin forzar, simplemente a través de la coherencia. La ley universal nunca ha fallado. Siempre ha respondido con absoluta precisión a lo que se ha mantenido consistentemente en el interior. El ajuste necesario nunca estuvo en tus circunstancias, en otras personas o en tu situación económica. Siempre estuvo en el punto de vista desde el cual observas, interpretas y reaccionas a la vida. Cuando ese punto de vista cambia, tus elecciones cambian. Y cuando tus elecciones cambian, tus resultados no tienen otra opción más que transformarse también. Al alterar tu punto de observación, no fuerzas a la realidad a adaptarse. Esta se reorganiza naturalmente para reflejar la persona en la que te has convertido. Si este mensaje te resonó, por favor compártelo con alguien que pueda estar atrapado en ciclos similares. A veces, escuchar el mensaje correcto puede cambiarlo todo. Gracias por estar aquí. Espero verte en el siguiente video.